casa yo decido quién entra y quién no. Y si pongo un muro o una cerca electrificada, es mi derecho. Así, un país puede poner armas en sus puertas o sacar a patadas a quien quiera entrar. ¿Me da usted la razón? Pero cuando llega el supermercado Walmart a un pueblo de Latinoamérica y le dice al que hace sombreros, véndemelo por unos centavos de dólar, cuando lo venden $20, obvio no puede. Acto seguido abren un Walmart en frente vendiendo sombreros a $4. ¿Qué pasó? El productor de sombreros se quedó sin empresa y sus empleados sin empleo. Estados Unidos creó pobreza. Este es solo un ejemplo. ¿Le sigo con los narcos? ¿Con las drogas? Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás del Muro. Fue hace más de un mes cuando una caravana de unos 2.000 centroamericanos, en su mayoría guatemaltecos y hondureños, comenzó un largo camino. 3.000 kilómetros de dificultades hasta la frontera entre Estados Unidos y México. Huyen de la violencia y la pobreza que viven en sus países de origen. Decidí unirme a la caravana porque no tenía otra opción. Las personas que me vienen persiguiendo me encontraron en Tapachula. No es una opción quedarme aquí en México. Necesito que me ayuden, que me escuche Donald Trump, que necesito. A Honduras no puedo regresar porque me matan con mis hijos. Mis hijos son presa fácil para entrar a una mara y eso yo no lo quiero. I used the word rape. And yesterday it came out where this journey coming up, women are raped at levels that nobody's ever seen before. We have no idea who they are, what they do, where they came from. We have no idea what their records are. We don't know if they're murderers, if they're killers, if they're MS-13. Continúa, ¿cierto? ¡Sí! A pesar de las amenazas de Trump, los migrantes no tuvieron miedo. Unos decidieron instalarse en México, pero otros se subieron a la bestia. El tren y los autobuses para llegar a la frontera. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Pero por fin un grupo de ellos llegó a Tijuana. Algunos intentaron cruzar saltándose la cerca. Otros, unos 100, decidieron acampar a las puertas de Estados Unidos para esperar a que los pasen y pidan asilo. La manera de hacerlo es simple: presentarse en la frontera y decirle a la gente fronteriza de la garita que huye de su país por la violencia. No obstante, solo fueron admitidos unos cuantos en los centros de procesamiento, sin saber si podrían entrar al país. Justo frente a ellos, Trump les envió al vicepresidente de Estados Unidos para supervisar a la Guardia Fronteriza y la construcción del muro. We have immigration laws that are laughed at by everybody. And it's got to be changed. We need the wall, we need the protection, and we have to change our immigration laws at the border and elsewhere. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón. Muchas gracias a usted que nos sigue. Gracias por hacernos de los primeros lugares en Facebook. Ya tenemos más de 1 millón de seguidores tan solo en nuestra página. Gracias allá a todos los comentarios en Barcelona, en Los Ángeles y también en Buenos Aires estaba leyendo. Vamos directo con nuestros invitados. Rubén Luengas, el famoso periodista hispano allá en Estados Unidos. Lo tenemos en Los Ángeles. Gracias por estar aquí, como siempre, Rubén. Buenas noches aquí en Teherán. Y Roberto Centeno, catedrático de Economía allá en España. Muchísimas gracias, Roberto, y gracias si me permites hablarte de tú, y si no, pues también me lo dices. Comienzo contigo, Roberto.
Faltaría más. Gracias a vosotros. Gracias. Donald Trump y muchos de Estados Unidos, muchos ciudadanos afirman que es su país y que tienen el derecho de poner muros, expulsar migrantes, y que es como si alguien quiere entrar a tu casa y pues tú decides si lo echas o no. Tienen razón. ¿Lo preguntas o lo afirmas? Te pregunto, Roberto. ¿Que si tienen razón? Sí. Hombre, vamos a ver, obviamente tienen razón. Todo país tiene derecho a controlar sus fronteras y decidir quién entra y quién no entra. Estados Unidos, Canadá, Suiza y Singapur. Entonces, eso no tiene vuelta de hoja. Bien. No creo que eso sea discutible. Bien, a ver, vamos con Rubén Luengas, que está en Los Ángeles. ¿Tienen razón? Así nada más, poniendo ese pedacito o ese pedazo, esa pregunta como tal, obviamente tiene razón. Pero si ponemos en contexto esa pregunta, no tienen razón. Si los Estados Unidos no hubieran dado de metiche en otros países imponiendo golpes de Estado, imponiendo criterios económicos que han provocado emigración, no tienen razón. No me cansaré de poner el ejemplo de Guatemala, porque yo estoy en Los Ángeles, donde fuera de Guatemala es donde existen más guatemaltecos en el mundo, fuera de Guatemala. Obviamente diríamos, ¿tienen derecho a venir a meterse aquí a los...? No, por supuesto que no. ¿Tuvo Estados Unidos derecho de derrocar al presidente de Guatemala en 1954, Jacobo Arbenz, con la CIA, por haber hecho una reforma agraria para que vivieran mejor los guatemaltecos? ¿Tiene derecho Estados Unidos de haber apoyado durante 36 años a dictaduras militares en Guatemala, como la de Efraín Ríos Montt, que acaba de morir impune, habiendo sido juzgado, sentenciado por genocidio apoyado por el presidente Ronald Reagan? Entonces, ¿tienen derecho? No. ¿Tiene derecho Estados Unidos a coludirse con las oligarquías de diferentes países para imponer criterios económicos que desmantelan, por ejemplo, el campo mexicano, donde antes los mexicanos en el campo por lo menos consumían, tenían para el autoconsumo, y ahora están entre el narcotráfico y el hambre y la miseria? ¿Tiene derecho Estados Unidos de apoyar un golpe de Estado en Honduras? ¿Tiene derecho Estados Unidos de hacerse de la vista gorda del fraude que acaba de ocurrir para imponer nuevamente al señor Juan Orlando Hernández en Guatemala? Hay que ser justos, hay que ver las causas y no solamente los efectos. A ver, Roberto Tocayo, allá en España, bueno, pues con lo que dice Rubén, prácticamente desbarató tu posición. No, para nada, por favor. El grado de... ¿Cómo te llamas, por favor? Que no he entendido bien tu nombre, porque no oigo bien del todo. Dime cómo... Para llamarte por el nombre, quiero decir. Bueno, yo soy el presentador y me llamo Roberto de la Madrid, pero Rubén Luengas es un periodista... No, me refiero a mi contertulio de Los Ángeles. Rubén Luengas, un periodista muy famoso en Estados Unidos. Bueno, Rubén, si me permites que te tutee, si me permites que te tutee, eres un demagogo de primera. ¿Pero qué me estás contando? Por favor, mira, yo tengo bastante experiencia. Yo hace ya muchos años que era consejero delegado de CANSA, del monopolio de petróleos, estuve en México, firmé un contrato con el mítico Serrano, que era director de Pemex, que entraron en España, etcétera. Vamos a ver, lo que estás diciendo... Primero, es falso, y segundo, no es verdad. Es decir, vamos a ver, vamos a concentrarnos. No conozco el caso de Guatemala y por lo tanto no puedo hablar demasiado, pero tú mismo te has contradecido. Dices, en la zona de Los Ángeles viven más guatemaltecos casi que en Guatemala. Bueno, pues oye, os han acogido de una manera tremenda. Eso no hubiera sucedido en ningún otro país del mundo, en ninguno. A ver si en China hubiera sucedido, o a ver si en Rusia, o a ver si en Gran Bretaña. ¿Me permites? Pues no. Pero espera, te voy a hablar de México, Sí. A ver, Roberto, ¿me espera. permites hablar de México?
Bueno, acaba Roberto para que entonces venga Rubén. Roberto. Sí, vamos a ver, mira, conozco bastante bien México. México lo han destruido los propios mexicanos, una serie de gobiernos corruptos, y hoy México no es lo que era cuando yo lo conocí en tiempos de Jorge Díaz Serrano, el presidente de Pemex. No me acuerdo porque lo visité también, pero no me acuerdo del nombre del presidente de la República en aquel momento. Pero vamos, los últimos presidentes de México han convertido México en un narcoestado. En México no hay orden, no hay nada, y son los mexicanos. Los norteamericanos no tienen nada que ver. ¿Qué narices tienen que ver con que los cárteles de la droga asesinen a 90.000 personas al año, con que el ejército mexicano esté aconchabado con ellos, con que el gobierno esté aconchabado con ellos, con los cárteles? Okay. México es un narcoestado y ningún país que tenga frontera con él puede permitir que eso se permeabilice. Pero además es totalmente falso lo que dices, porque hay un montón de empresas norteamericanas, la Ford, sin ir más lejos, que me acuerde ahora, que están fabricando coches en México, están creando riqueza para México como nunca, y luego, además, las importaciones de toda una serie de productos mexicanos a Estados Unidos son brutales. Roberto, entonces, el hecho de que exporten pobreza, para nada. La culpa la tienen los propios gobernantes. El otro día oía al presidente de México, al presidente de México lamentarse de la situación, pero cuando tienes tú la culpa. Pero ¿cómo tienes la desvergüenza de hablar de que Estados Unidos va a intervenir y que tú vas a defender el honor de México? Tú no defiendes nada, miserable. Tú estás permitiendo que los cárteles de la droga dominen México. Roberto, este señor está pasando de calificativos como demagogo al insulto. Sí, yo te Roberto, pediría que la próxima vez me invites a tu programa y pongas del otro lado a alguien que piense distinto, pero que sea una persona primero honorable, decente, y que no sea un perfecto ignorante. Soy una persona honorable, pero no puedo con la mentira y la demagogia, porque Roberto, lo que dices ni es verdad, si no te callas, y te es vamos pura a bajar demagogia. el micrófono. Roberto, por favor, no lo insultes. Los dos. Bueno, pues nada, entonces me callo. No es usted una persona honorable. Me callo. Usted no deja ni siquiera hablar, no sabe dialogar. Y luego contesta de manera que ni siquiera está respondiendo a lo que yo dije, y se sale usted como torero en las ventas de Madrid, ¿verdad?, diciendo que desconoce lo de Guatemala. La caravana que está viniendo y que ha llegado a la frontera acá a los Estados Unidos desde Honduras tiene causas muy concretas para venir para acá. No estoy hablando exclusivamente de los mexicanos. Usted dijo una verdad de los presidentes de México, dijo una verdad. La verdad de que los presidentes de México han venido destruyendo el país y que lo han convertido en un narcoestado. En eso usted tiene razón, pero no está respondiendo lo que yo estoy diciendo aquí, que se presume ser, y de veras te lo pido, Roberto, la próxima vez infórmame quién voy a tener del otro lado, porque eso de insultar como el señor lo hizo con la segunda palabra, miserable, eso ya no responde a un debate civilizado. Ahora bien, usted dice que es mentira. Yo no le he llamado a usted miserable, perdón. No, perdone, yo a usted no le he llamado miserable. He llamado miserables a los presidentes de México, pero a usted jamás, por Dios. ¿Cómo le voy a llamar yo a usted miserable? Por favor. Oiga, perdone, si usted lo ha entendido así o yo me he explicado mal, le ruego que me perdone. Pero el calificativo miserables es a los presidentes de México que han llevado a México a ser un narcoestado y lo han destruido realmente. Bien, Rubén ya reculó, ya pidió perdón. Gracias, porque yo también entendí. Se la acepto. Yo también entendí que te había dicho miserable. Me ha tachado de mentiroso. A ver, Estados Unidos derrocó al presidente Jacobo Arbenz de Guatemala en 1954 y apoyó dictaduras criminales durante 36 años. Como la de Ríos Montt, que acaba de morir. ¿Falso o verdadero, señor Centeno?
No, vamos a ver, le he empezado a decir que no conozco el tema de Guatemala, y por lo tanto yo no puedo opinar de Guatemala. Lo que digo es que en el caso de México y en toda otra serie de países de Latinoamérica han sido los propios gobiernos los que lo han hecho, sin negarle a usted en absoluto que hubo épocas en que los Estados Unidos intervinieron de una manera miserable, y ahí los norteamericanos, y se lo aplico a ello, en toda una serie de gobiernos, pero eso es agua pasada y desde luego hace ya mucho tiempo que Estados Unidos no está interviniendo de la manera que intervino en, no sé, pues hace 20 o 30 años en toda una serie de sitios. La mayor parte de los países latinoamericanos tienen gobiernos que ellos mismos han elegido. Bien, Roberto, déjame no ir con Rubén. No es cierto, Rubén. no, perdón, deja contestarle. El origen, la génesis de la caravana que está viniendo acá viene de Honduras. Y primero Estados Unidos apoyó un golpe al presidente Mel Zelaya, que luego lo sacaron y lo fueron a tirar en pijama a Costa Rica. Supongo que también lo ignora, por eso te digo, la próxima vez no invites ignorantes, Roberto, para hablar. Y recientemente, en las pasadas elecciones que seguí puntualmente y estuve cubriendo puntualmente en Honduras, Estados Unidos hizo de la vista gorda de un fraude. Mentira, usted miente al decir que han tenido los gobiernos que han elegido. Estados Unidos ha apoyado fraudes como el de 2006 en México, le guste o no, que se le hizo a López Obrador en contra de Felipe Calderón del PAN. Mentira, han estado metidos desde hace muchísimo tiempo aplicando la doctrina Monroe de América para los americanos, no en el pasado, no en tiempo pasado, como usted dice, en tiempo presente. El señor John Dimitri Negroponte, quien fue embajador en México de los Estados Unidos y que fue el creador de los escuadrones de la muerte para Centroamérica, dijo cuando vino la elección de López Obrador del 2006, no hay elección más importante, ¿verdad?, para nosotros que esta. Y actualmente el jefe de gabinete del señor Donald Trump ha dicho que no van a permitir que gane López Obrador, vamos a corregir, no sé si dijo permitir, pero dijo, no queremos ver a López Obrador como presidente de México. Y usted debe saber bien, si es una persona sensata, aparte de su ideología, que cuando en Estados Unidos, soy ciudadano estadounidense además, cuando acá dicen eso, no son nada más cositas así soltadas al aire. O sea que vámonos midiendo y por favor no pongamos nada más la pasión de las ideologías y vayamos a los datos duros, y usted no me puede descalificar de ninguna manera en lo que he dicho ahora. Otro tema lo tenemos con el mismo Tratado de Libre Comercio, que se le impuso a México con el señor Carlos Salinas de Gortari como presidente de México. Por eso yo decía, se unen los criterios del país al cual también pertenezco porque soy ciudadano y llevo años viviendo aquí. Este país le impuso a México el TLC y la oligarquía mexicana de Carlos Salinas de Gortari lo aceptó, cambiaron el artículo 27 constitucional, desmantelaron el campo mexicano. Esto me lo aceptó Barack Obama incluso cuando lo entrevisté. Es cierto, nuestras políticas económicas han impactado al pueblo mexicano. Usted dijo otra verdad, ha beneficiado a las exportaciones mexicanas, es cierto, ha beneficiado a la oligarquía mexicana, pero no al pueblo de México, y eso se le impuso a México. Y ahora, por cierto, el señor Donald Trump ha puesto en jaque a estos corruptos mexicanos para desmantelar o renegociar el Tratado de Libre Comercio tal como estaba planteado. Me callo porque quiero ser decente y darle la palabra. A ver, Roberto. Mire, perdón, vamos a ver, le voy a poner otro ejemplo que este sí lo conozco bien, el caso de Venezuela. ¿Usted cree que Estados Unidos ha puesto al señor Maduro y a todos los generales de la Guardia Nacional, que son todos narcotraficantes? Mire usted, en Venezuela el pueblo se está muriendo de hambre y los ricos venezolanos, la oligarquía como usted llama, jamás de los jamases ha ganado tanto dinero como está ganando con Maduro. ¿Y de eso tiene la culpa Estados Unidos? Hombre, por favor. Le respondo. Es así como usted está diciendo. Lo que yo no le puedo aceptar porque no es así. Sí, dígame usted, ¿tiene la culpa Estados Unidos? No digo ya Trump. ¿Tiene la culpa Estados Unidos de que Maduro esté donde está?
¿Tiene la culpa de que los oligarcas venezolanos estén ganando tanto dinero como jamás han ganado a costa del hambre del pueblo? A ver, dígamelo, contésteme a eso. El día que Roberto me invita a este programa para hablar de Maduro y de Venezuela, hablo de Maduro y de Venezuela, pero no con usted, porque es usted un troglodita, perdóneme. Entonces, hablaré perfectamente bien del tema con quien sea, pero que tenga nivel. Bueno, perdone, Roberto. pues yo no le acepto a usted que me diga que soy un troglodita, porque soy catedrático de economía y soy una persona muy sensata, y usted está metido en su propio discurso y no acepta ninguna cosa. Y si alguien no piensa como usted, le llama troglodita. Contésteme usted, que es bien sencillo. ¿Han puesto a Maduro los norteamericanos? Están utilizando, ¿están los norteamericanos expoliando al pueblo venezolano a llevarle al hambre, o son las oligarquías? Ya vale, hombre, ya vale, de quejarse de los demás, de echarle la culpa a los demás. Ya está bien. Pero esta pregunta no tiene nada que ver con el tema que estamos tratando de hoy. Es usted un irresponsable, quiere llevar agua a su molino. Tiene todo que ver, porque esa es la política que se lo puedo comentar de otra serie de países latinoamericanos, pero eso le conozco bien, la de Venezuela. Contésteme a Venezuela y explíqueme qué culpa tienen los norteamericanos de que Venezuela esté como está. Un país riquísimo, un país que, bueno, que es que emana riqueza por todas partes, y está en el hambre. Roberto, por favor. pero esa analogía no es como decir qué culpa tienen los afganos de que haya llegado a Estados Unidos. O sea, está fuera de contexto, ¿no crees, Roberto? Está totalmente fuera de tema. No estoy eludiendo la pregunta. Pero ¿cómo que está fuera de contexto? Me está diciendo este señor desde Los Ángeles, me está diciendo que los norteamericanos son los culpables de todos los desastres que ocurren en toda una serie de países. Me habla de Guatemala y yo no le puedo responder porque no conozco Guatemala. Me habla de Honduras y sí podría hablarle de algo de Honduras, pero no merece la pena. Pero en tema gordo, que me explique ahora mismo qué es lo que está pasando en Venezuela, que es otro país, pero mucho más grande que los que él menciona. Pues sí, pero... Entonces no merece la pena, no invites a personas así. La próxima vez, Roberto, ¿en serio? Avísame porque yo no le entro con estos pues que no me inviten, pues que no me inviten. ¿Qué quiere usted que le diga? ¿Qué quiere usted que le diga? ¿Qué quiere? Que diga que tiene usted razón cuando no tiene ninguna. Hombre, por Dios. Eso le puedo decir. Y usted es un sectario, y un fanático. ¿Qué me está contando? La audiencia se debe estar riendo y ya no avanzamos, pero el show estuvo bueno. A ver, Rubén, unas palabras para... Corea, ¿no? Tiene la culpa de Norcorea, de la Unión Soviética. Por favor, hablemos del tema para el cual hemos sido invitados, ¿no? Bien, pues sí. Qué lamentable, Roberto. Mire, ya que habla de la Unión Soviética, si algo le he hecho en cara al señor Trump es que no cumplió lo que había dicho de restablecer una relación de amistad profunda con la Unión, con Putin, porque eso es lo que debería haber hecho y eso beneficiaría a todo el mundo. Así que no me hable usted de Putin, porque es una de las personas que más admiro en este mundo. Es probablemente, junto con Li Xiaoping, los dos mejores líderes que tiene el mundo en este momento. Así que no me mezcle usted las churras con las merinas, y cuénteme usted lo de Venezuela y yo le cuento también lo de México. A ver si me dice usted que me diga usted, vamos a ver, que ya se lo digo, mire, ya se lo digo porque me da igual, que me diga usted que Estados Unidos puede cambiar la voluntad del pueblo mexicano en unas elecciones. Eso no se lo cree nadie. Solo se lo creen los que defienden teorías conspiranoicas. Hombre, por Dios, Roberto, ¿cómo un embajador norteamericano va a cambiar la voluntad del pueblo mexicano en las urnas de un país que tiene decenas de millones de habitantes? Por favor. Eso no se lo cree nadie. Roberto, no se lo cuente usted, Roberto, por favor. Gracias. Rubén, pues disculpa también porque nosotros no controlamos ni somos responsables mira, no es tu culpa en controlar esto. Poder llevar con lógica
un tema de esta manera, teniendo a una persona tan dispuesta a venir con los calificativos, había que contestarle. Sinceramente creo que es un troglodita y creo que es me dice que soy fundamentalista, pues bueno, ahí Gracias, la dejamos. ya nos Tú me vamos. invitaste para hablar de un tema que este señor jamás quiso hablar y del cual ignora. Gracias O a los sea, dos. Buenas invita noches. gente más calificada. Buenas Rubén, noches. gracias, un abrazo. Roberto, gracias. Gracias por este ejercicio de dos voces. Venga, gracias a vosotros. La Mara Salvatrucha es uno de los cánceres de la humanidad. Es considerada la pandilla más peligrosa del mundo, en la frontera de la locura y del crimen. Para entrar en sus filas, imagínese usted, se necesita demostrar el salvajismo. El ritual de iniciación, si es lo más sangriento, mejor. Inmediatamente es aceptado. El caso de Oscar, un peruano que mató a su propio padre para demostrar su valor. Si bien la pobreza es un factor gigante, la Mara Salvatrucha busca a sus soldados en los adolescentes de familias disfuncionales. Y ahí también, usted que me ve, como padre, o yo como padre, somos responsables. Abra bien su corazón y déles amor a sus hijos. Nada más. Buenas noches.